Hola, mi nombre es Iván Darío Torres Hernández y en este video hablaré sobre los derechos de autor y de marca detrás del famoso programa El Chavo del Ocho. Un caso que ejemplifica perfectamente cómo la propiedad intelectual puede generar tanto éxito como controversia dentro del ámbito del diseño, la creatividad y el entretenimiento. El tema que abordaremos es especialmente importante porque, como diseñadores o futuros profesionales del área creativa, debemos entender que nuestras ideas no solo tienen un valor artístico, sino también un valor legal y económico. Cada personaje, logotipo, guión o concepto visual que creamos puede convertirse en una propiedad intelectual protegida por la ley. Y este caso del Chavo del Ocho demuestra cómo una obra puede transformarse en un fenómeno cultural y comercial con implicaciones legales que perduran por décadas. Roberto Gómez Bolaños, conocido cariñosamente como Chespirito, fue un escritor, actor, comediante y productor mexicano que creó personajes que marcaron generaciones: el Chavo, el Chapulín Colorado, la Chilindrina Kiko, entre muchos otros. Su creatividad y su capacidad para conectar con el público lograron que sus historias fueran reconocidas no solo en México, sino en toda América Latina y gran parte del mundo. El Chavo del Ocho fue mucho más que una serie de televisión. Se convirtió en un fenómeno cultural y social, un reflejo del humor, la inocencia y las costumbres de una época, logrando que millones de personas se identificaran con sus personajes y frases icónicas. Sin embargo, detrás de ese enorme éxito también se oculta una realidad legal compleja: la lucha por la autoría, la propiedad y los derechos de explotación comercial de los personajes y de la marca en general. Tras el fallecimiento de Gómez Bolaños en 2014, surgieron diversas disputas sobre quién tenía el control legal de sus creaciones. Esto nos permite reflexionar sobre la importancia de proteger legalmente nuestras obras, de comprender los alcances de los contratos que firmamos y de conocer las leyes que rigen el uso, la distribución y la comercialización de los contenidos que producimos. Este caso es un ejemplo muy representativo dentro del campo de la legislación para el diseño, porque muestra cómo los derechos de autor y los derechos de marca pueden coexistir, complementarse o incluso generar conflictos si no se gestionan de forma adecuada. Además, evidencia cómo una creación que nació sin querer queriendo terminó convirtiéndose en una de las marcas más rentables y reconocidas de la televisión latinoamericana. En este video analizaremos cómo se aplican los principios jurídicos del derecho de autor y del derecho marcario en el caso del Chavo del Ocho. Cómo se distribuyeron sus derechos entre Televisa, los herederos de Roberto Gómez Bolaños y los actores. ¿Y qué lecciones podemos aprender de todo esto para nuestro propio ejercicio profesional dentro del diseño y la creatividad? Análisis y reflexiones. El Chavo del Ocho no solo fue un programa de televisión, sino una marca internacional que trascendió generaciones, idiomas y fronteras. Su éxito no se limitó a la pantalla. Se convirtió en un producto comercial de gran alcance. Empresas como Bimbo, McDonald's, Barcel y Kellogg's han adquirido licencias para utilizar la imagen del Chavo y sus amigos en promociones, empaques y campañas publicitarias. Este fenómeno demuestra la enorme relevancia de registrar y proteger legalmente una marca, incluso en el ámbito del diseño y la animación, donde la línea entre la creación artística y la explotación comercial puede ser muy delgada. Desde la perspectiva del diseñador, este caso nos enseña que toda creación visual o conceptual, ya sea un personaje, logotipo, ilustración o identidad gráfica, puede convertirse en un activo comercial de alto valor. Por ello, es fundamental conocer los procedimientos legales para registrar una obra ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, o ante las autoridades correspondientes en otros países. No hacerlo puede significar perder el control total sobre la obra, su uso, su identidad y los ingresos que genere. Asimismo, el caso del Chavo del Ocho nos recuerda que la creatividad, cuando no se protege, puede ser apropiada, explotada o modificada sin el consentimiento del autor original. Esto afecta no solo el aspecto económico, sino también los derechos morales, es decir, el reconocimiento y la integridad de la obra tal como fue concebida. Por otro lado, también refleja la necesidad de establecer contratos claros y justos desde el inicio de cualquier proyecto creativo. En dichos contratos deben definirse los derechos y obligaciones de cada participante. ¿Quién será el titular de los derechos de autor?
bajo qué condiciones se explotará la obra y cómo se repartirán los beneficios derivados de ella. En el mundo del diseño, la animación y la producción audiovisual, este tipo de acuerdos evita conflictos futuros entre autores, empresas y colaboradores. Además, fortalece la práctica profesional al promover una cultura de respeto hacia la propiedad intelectual. En definitiva, el caso del Chavo del Ocho no solo es una historia sobre derechos y contratos, sino también una lección sobre la madurez profesional que todo creativo debe tener para valorar, proteger y defender su propio trabajo. Desarrollo jurídico. Para comprender este caso, primero debemos recordar que los derechos de autor y los derechos de marca son dos pilares fundamentales dentro de la legislación relacionada con el diseño, la creatividad y la producción audiovisual. Los derechos de autor protegen las obras originales del intelecto humano, guiones, personajes, música, escenografías, diseños visuales, entre otros elementos que surgen de la creatividad del autor. Estos derechos garantizan que el creador tenga control sobre la reproducción, distribución y transformación de su obra, además del reconocimiento moral como su legítimo autor. Por otro lado, los derechos de marca protegen los signos distintivos que identifican un producto o servicio. En este caso hablamos de nombres, logotipos, eslóganes o incluso elementos visuales o sonoros que permiten que el público reconozca una marca en el mercado. Su función principal es distinguir y proteger la identidad comercial de un producto o servicio frente a sus competidores. En el caso del Chavo del Ocho, ambos tipos de derechos se encuentran presentes y entrelazados. Por un lado, la empresa Televisa, como productora y distribuidora del programa, posee los derechos audiovisuales sobre la serie. Esto significa que tiene la facultad legal para retransmitir, vender, licenciar o comercializar el contenido audiovisual, tanto en México como en el extranjero. De hecho, gracias a estas licencias, Televisa ha permitido que la imagen de los personajes sea utilizada por empresas como Bimbo, McDonald's o Kellogg's para promocionar productos, generando millones de dólares en regalías y derechos comerciales. Sin embargo, los herederos de Roberto Gómez Bolaños mantienen los derechos morales y patrimoniales sobre los personajes, guiones y conceptos originales, ya que fueron producto directo de su creación intelectual. Esto significa que, aunque Televisa puede explotar la serie comercialmente, el reconocimiento de autoría y los beneficios derivados de sus obras corresponden al propio Gómez Bolaños y, posteriormente, a sus herederos legales. Esta dualidad ha sido la raíz de múltiples conflictos legales entre los diferentes involucrados. Por ejemplo, actores como María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, y Carlos Villagrán, Kiko, reclamaron en su momento el derecho de usar sus personajes de forma independiente, ya que ellos fueron quienes les dieron vida en pantalla. Sin embargo, según la Ley Federal del Derecho de Autor en México, el autor de una obra conserva siempre los derechos morales, es decir, el reconocimiento público e intransferible de haberla creado, mientras que los derechos patrimoniales pueden cederse, licenciarse o venderse, como ocurrió con Televisa. En este contexto, aunque los actores interpretaron a los personajes y aportaron parte de su personalidad, los nombres, características y diseños conceptuales pertenecen legalmente al autor, es decir, a Gómez Bolaños, y a la empresa o personas a quienes él haya cedido esos derechos. Esto explica por qué algunos actores pudieron continuar presentándose con personajes similares, pero bajo nombres distintos, evitando el uso directo de los nombres originales, ya que estos están registrados como propiedad intelectual. Por ejemplo, La Chilindrina fue registrada por su intérprete, María Antonieta de las Nieves, lo que generó uno de los conflictos legales más prolongados en torno a los derechos de la serie. Además, la marca El Chavo del Ocho fue registrada por Televisa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, lo cual le otorga exclusividad sobre su explotación comercial. Esto incluye el uso del nombre, logotipo y elementos visuales asociados en productos, servicios y licencias internacionales. En resumen, el caso del Chavo del Ocho muestra con claridad cómo los derechos de autor protegen la creación intelectual y los derechos de marca protegen la identidad comercial. Ambos deben gestionarse con precisión para evitar conflictos legales, especialmente cuando hay múltiples actores, productores y empresas involucradas en la creación de una obra.
En conclusión, el caso del Chavo del Ocho es un ejemplo claro y poderoso de cómo los derechos de autor y los derechos de marca pueden entrelazarse dentro del mundo del diseño, la producción audiovisual y la creatividad. Esta historia nos enseña que detrás de una obra exitosa no solo existe talento y esfuerzo, sino también una estructura legal que define quién posee, quién explota y quién recibe los beneficios de una creación. El legado de Roberto Gómez Bolaños continúa vivo no solo en la memoria de millones de espectadores, sino también en los contratos, registros y licencias que siguen generando valor económico y cultural hasta el día de hoy. Sin embargo, también nos recuerda que la creatividad, por sí sola, no basta. Debe ir siempre acompañada de conocimiento legal, ética profesional y responsabilidad autoral. Como futuros diseñadores, animadores o profesionales del ámbito creativo, debemos comprender que nuestro trabajo tiene un valor jurídico, moral y comercial. Cada ilustración, guión, personaje o diseño que generamos puede convertirse en una propiedad intelectual, y protegerla correctamente significa asegurar nuestro propio futuro profesional. Conocer la legislación para el diseño no solo nos protege de que otros utilicen nuestras ideas sin permiso, sino que también nos da las herramientas para negociar contratos, licencias y colaboraciones de manera justa y consciente. Gracias por ver este video. Espero que este análisis te haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de ser autores conscientes, informados y legalmente responsables de nuestras creaciones. Recordemos que diseñar no solo es crear algo visualmente atractivo, sino también entender el valor que la ley le otorga a nuestra creatividad.